Capítulo 41, versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Así que ¿alguien quiere competir con Dios? ¿Alguien quiere pelear con Dios? ¿Alguien quiere altercar con Dios? Dice, no, Señor, yo soy dueño de esto. No puede ser posible, yo soy dueño, me aferro de esto, yo soy dueño. Dios dice, mío es. Salmos 24. Conste toda palabra por dos o más testigos. Aquí hay suficientes escrituras que nos dan a conocer que Él es dueño de todo. Salmos 24, versículo 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y en Ageo capítulo 2, versículo 8, este pequeño libro de Ageo capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Esto contrarresta, hermanos, cuando a veces en nuestra serranía de nuestro país, a veces los mineros cuentan de los famosos duendes o lo que se le llama los muquis y dicen, no, es que hay un duende, dice que es dueño de todo, de esa veta de oro, de esa veta, de ese, donde hay plata, de ese mineral. Son mentirosos. Porque según las escrituras, hermanos, Dios ha puesto tanta riqueza en esta tierra. Y Dios es dueño del oro y de la plata. Todo el oro que existe en el mundo, Dios es dueño. Dios lo ha puesto pues ahí. Él es dueño del oro, Él es dueño de la plata. ¿Cuándo dicen amén? Amén. La pregunta es, entonces si Dios es dueño, ¿nosotros qué somos? Como hemos sido creados, porque claramente dicen las escrituras en Génesis capítulo 1 versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si Él lo creó, Él es el dueño pues. Y en Génesis 1:26 dice, y hagamos, dijo Dios, al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Después que lo creó, lo bendijo y le dio 5 palabras de bendición. Le dijo, fructificar, que significa ser productivo. Multiplícate, llena la tierra, sojuzga y señorea. Esa palabra señorear y sojuzgar estaba hablando que Dios lo puso al hombre, diciéndole, yo soy dueño de todo, pero tú vas a ser mi administrador, vas a gobernar esta tierra, vas a hacer el uso correcto de los recursos que yo he puesto en toda esta tierra. Y la pregunta es, entonces ahora cuando somos bendecidos, ¿por qué Dios nos bendice? Cuando somos bendecidos siempre debemos preguntarnos, cuando tú recibes, hermano, un dinero, bendiciones, pregúntate, ¿qué quiere Dios que haga con esto? Muchos de nosotros tenemos la tendencia en pensar en nosotros mismos. Ah, no, con esto piensas en ti mismo nada más. ¿Por qué Dios nos bendice, hermanos? ¿Si alguna vez te has preguntado por qué te llegó un dinerito? Pastor, yo no me imaginaba. Estaba pasando una situación difícil. Y Dios es tan bueno que me ha bendecido. Necesitaba, pastor, 500 soles. Pero Dios es tan generoso, me ha bendecido con 5,000 soles. Pero la pregunta que surge, ¿qué quiere Dios que hagas con eso cuando tú recibes una bendición? La respuesta, hermanos, clarísimo, y esto es muy revelador para nuestra vida, está aquí. En 2 de Corintios capítulo 8, ahí está la respuesta. 2 de Corintios, en el capítulo 8, versículo 13 y 14.
Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 13 y 14. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decía: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad, digan igualdad, con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Y acá está la revelación: para que haya igualdad. ¿Sabes por qué Dios nos bendice, hermanos? Porque Dios quiere que haya igualdad. Hermano, nuestro Dios sufre cuando a veces unos tienen mucho, otros tienen poco. Unos padecen tanta necesidad y otros tienen hasta de sobra. A mí me impresiona, hermanos, cuando hay personas que dicen: pastor, a mi perro lo estoy llevando a un buen veterinario. Se come unos filetes, pastor, de $20. Tiene una ropa especial, sus vitaminas, sus inyecciones. Hoy mantener mi perro, pastor, me cuesta un ojo de la cara. Hermanos, a veces hay unos que tienen mucho y a veces otros tienen poco. ¿Sabes por qué pone Dios dinero en tu mano? Para que busquemos la igualdad. Es decir, no puede ser posible que mi hermano esté pasando necesidad. Si me has puesto esta semilla en mi mano, Padre, voy a bendecir a mi hermana. Voy a bendecir a mi hermano. Por eso Pablo decía: porque no digo esto para que haya para otros tengan holgura, tengan mucho, y otros estén en estrechez, en necesidad apremiante, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra, si tú tienes abundancia, supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos, cuando tú tienes abundancia, supla la necesidad. Si hay otros que están en abundancia, porque a veces estamos en las vacas flacas, a veces en el tiempo de las vacas gordas. ¿Te das cuenta, hermanos, que a veces pasamos etapas así? Porque todo es un ciclo de entrenamiento. Dios a veces permite cosas porque Él nos está entrenando constantemente. Porque no podemos pasar de un nivel a otro nivel, porque los niveles mayores requieren de más fe. Por eso es que Dios va a permitir a veces momentos de estrechez o de escasez, para ver dónde está tu confianza. ¿Cuánto dicen amén? ¿O acaso te das cuenta que hay tiempos, hermanos, donde tenemos sobreabundancia? ¡Wow! Pero hay tiempos donde pasamos ciertos momentos de estrechez. Pero hemos visto, hermanos, que hay hermanos y hermanas muy sensibles, y el Espíritu Santo va trabajando en los corazones y pone en su corazón: bendígalo, dale. Y algunos de nosotros hacemos resistencia. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, nos despertamos con un pensamiento: hoy tienes que bendecirlo a tal persona, darle una ofrenda de 1000 soles. ¡Fuera, diablo! ¡Fuera! ¡Demonio inmundo! ¡Déjame tranquilo! Pasa el tiempo, otra vez el Espíritu Santo está hablando: vaya y bendígalo a ese siervo. ¡Fuera, demonio! En el nombre de Jesús. Quítate, quítate. Me eres tropiezo. Quítate. ¿Y sabes por qué, hermanos, Dios nos elige? No es para quitarnos, sino para demostrar su poder, que Él va a hacer mucho más glorioso la bendición en tu vida, para que aprendas a confiar más en Dios. Es una parte de entrenamiento, porque a veces estamos agarrados al dinero. A veces somos así, hermanos. Somos trapecistas.
Así somos. Tienes que dar. Más fuerte también. Aprieta, aprieta. No des. Tienes que dar. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, hermanos, nos han enseñado. Esto viene de la época de la conquista. Siempre nos han dado una cultura de mendicidad. Siempre estamos estirando la mano. Dame, dame. Estamos esperando a recibir, recibir, recibir. Pero nos cuesta dar, hermanos. Nos cuesta dar. No hemos aprendido eso nosotros. En otras culturas han aprendido al revés. Son generosos, son dadores. Y lo más curioso, tienen más. Tienen más. Tienen más. Tienen más. Nosotros siempre estamos esperando. ¿Dónde dan gratis? ¿Se han dado cuenta, hermanos, que siempre estamos, dame, dame? Hoy voy a ver una conferencia, ¿pero qué van a dar? ¿Qué van a regalar algo? ¿Biblia, un libro así? No, no van a regalar, es gratis de entrar. Ah, no voy. Siempre está trayéndonos algo, ¿qué nos van a dar? ¿Qué vamos a recibir? Porque esa es nuestra mentalidad y nuestra cultura, y tenemos que eso renovar a la luz de la palabra. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos al sistema de este mundo, sino que debemos transformarnos, hermanos, por la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Así que, hermanos, el propósito por qué Dios nos bendice es para compartir. Tú no trabajas, hermano, para satisfacer tus necesidades. Si tú estás trabajando y Dios te está bendiciendo, no es para que suplas tus necesidades solamente. ¿Sabes para qué trabajamos? Para compartir. Te esfuerzas, trabajas, compartes. A mí me llamó la atención. Ayer estuve con mi sobrino en la reunión de los jóvenes. Tiene 13 años. Está trabajando en Gamarra como mensajero. Y me cuenta algo y me dice, ¿sabes, tío? Allá en Gamarra hay un muchachito que en el piso hace cuadros, pinta. Un spray, no sé, es su arte. Y por ese arte la gente le echa dinero. Y yo le estaba observando, tío, me dice, cada vez que echa dinero, su platita está llena de dinero, va y cuando ve a una persona mendiga, una persona cojita, una persona que está pidiendo limosna, toda la lata de su dinero se lo da. Y yo me quedaba impresionado, me decía, todo le da. Y entonces yo le pregunté, y no solamente una vez, varias veces le he visto que hace lo mismo. Busca a esos que están pidiendo limosna, que no tienen para comer, madres que están abandonadas pidiendo una limosna, una ayudadita. Él va, todo lo que ha trabajado, se lo da. Y él le preguntó, le dijo, ¿es un muchachito también el que hace eso? ¿Por qué haces eso? Es que me duele mi corazón ver ese tipo de personas, decía. Hasta que aparecía su mamá y le decía a este chico, ¿dónde está el dinero que tenías que regalar? Lo he dado a esa persona, pues tiene más necesidad. Y me dice, pero ¿sabe qué, tío? Lo que veo. Él dice, bueno, otra vez voy a volver a trabajar. Y vuelve a trabajar en lo que sabe hacer su arte. Y la gente, ¿cómo le da, hermano? Dice, le dan, le dan, le dan. Y hay parecido a este muchacho a otros. Y le tienen envidia y dicen, oye, ¿por qué a este le dan mucha plata? Porque comparte. Es un joven que comparte. Tal vez no conoce como nosotros que estamos sentados aquí. Solo por compartir, Dios más lo bendice. Más lo bendice. Más lo bendice. Es impresionante, pero es así. Ahora en la Biblia, hermanos, aparecen muchas personas que tuvieron riqueza. Fueron Abraham, Isaac, Jacob, José, Job. Pero ellos no aspiraron a ser ricos. No tuvieron orgullo de sus bienes ni dependieron de sus bienes. Se hicieron ricos como consecuencia de amar a Dios y obedecer a Dios. ¿Qué diferencia? ¿Cuánto dicen amén? Cuando uno se hace rico y empieza a considerar que su prosperidad es como fruto de su esfuerzo e inteligencia,
entonces pecan por orgullo o arrogancia, y eso es lo que le gusta a Satanás. En Oseas capítulo 13, versículo 6, hermanos, en el profeta Oseas, Oseas capítulo 13, versículo 6, dice: en sus pastos me saciaron y repletos, se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Hay veces, hermanos, tenemos la tendencia, cuando tenemos mucho, nos olvidamos de Dios, porque entra la soberbia. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 20, Deuteronomio capítulo 31, versículo 20: porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Dios, que conoce, hermanos, nuestra naturaleza, tenemos a veces la tendencia de enorgullecernos y decir: por mi capacidad, por mi habilidad, todo esto me ha venido. Y no reconocemos, hermanos, que Él es dueño de todo, y Él es el que nos bendice. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 15: pero engordó Jerusú y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Hermanos, el mejor tesoro que podemos tener está revelado en la misma palabra de Dios. De esto podemos afirmar que el que está en Dios y tiene a Cristo como su Señor, lo tiene todo. Yo les di a entender en el cementerio a mis familiares que estuve acudiendo esta semana, diciéndoles: sin Cristo no son nada, no tienen nada. Con Cristo lo tenemos todo. ¿Sabes por qué? Porque las Escrituras nos dicen claramente, hermanos, en Mateo capítulo 13, versículo 44, Mateo capítulo 13, versículo 44: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En otras palabras, ¿qué es ese verdadero tesoro? Que alguien puede vender todo lo que tiene, encuentra algo en el campo que tanto le llama la atención, que vende todo lo que tiene para obtener ese tesoro, para comprar ese campo. Hermanos, habla que hay un verdadero tesoro, y el verdadero tesoro está en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, tener a Cristo en nuestro corazón y ser hijos de Dios, con Cristo lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También podemos verlo esto, hermanos, claramente en el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Jesús es Dios. Tener a Jesús en nuestro corazón, lo tenemos todo. Si eres dueño de todo, tener a Jesús, lo tenemos todo. ¿Qué nos puede faltar? Yo recuerdo, hermanos, que hace 5 años atrás fui a Arequipa,
Y el pastor que me invitó a dar el mensaje en un retiro con sus líderes de Arequipa nos pasó a Cusco. Y después que terminamos ese retiro en Cusco, al pastor que me invitó dijo: bueno, pastor, vamos a hacer un tour. Y nos llevaron a las ruinas de Cusco. En el cerro está la ruina de Sacsayhuamán, para los que no conocen. Y cuando subíamos con el carro se veía yo la verdad me sentía, en todo sentido de la palabra, orgulloso de ser peruano. Que a medida que subía el carro veía, hermano, las casas ahí de Cusco. ¡Qué hermosura! Me sentí orgulloso de ser peruano. Y cuando llegamos a la ruina de Sacsayhuamán, queríamos ingresar con el carro y nos pararon unos guardianes, los que controlan ahí. Dijo: mira, nosotros estamos de paso nomás, le dice el pastor y algunos de sus líderes, estamos de paso y quisiéramos dar una vistita para tomar unas cuantas fotos y nos vamos. ¿Sabes? Dijo: no pueden ingresar, tienen que pagar todos, porque para ingresar a la ruina se paga. Entonces el pastor sacó su cuenta, éramos más de 50, hermano. El carro grande, todos sus líderes, yo también estaba ahí. Pastor seguro su cálculo, pues, ¿no? A sus 50 y la entrada tanto, yo lo veía abajo con el guardián hablando, sacando su cuenta, ¿no? Yo lo estoy mirando por la ventana. Asuma la empresa fuerte, ¿no? Para pagar por todos. Después de un rato, no sé qué hablaba con los vigilantes, hasta después sube el pastor. Hermanos, nos cuenta lo que ya les he contado. No nos querían dejar entrar. Pero ¿saben? Me vino una osadía y ¿saben lo que le dije a los guardianes? Ustedes nos tienen que dejar entrar. ¿Y por qué no tenemos que dejar entrar ustedes? Porque mi papá es dueño de todo. Y ustedes me tienen que dejar entrar. Esto ni siquiera les pertenece a ustedes. Mi papá es dueño de todo. ¿Y quién es tu papá? Dios. Se miraron los vigilantes y dijeron: ya está bien, ya está bien. Solo paguen un pasaje, una entrada nada más, equivalente de los 50. Paguen una entrada y pasen todos los 50. Ya, pase. Como diciendo. Pero él no estaba loco, sino que estaba diciendo una verdad. Mi papá es dueño de todo, así que déjame entrar. Por eso, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo decía de esta manera. 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Porque nosotros hemos sido hechos administradores de nuestro Dios. Y esa es la razón, mis amados hermanos, que cuando Jesús habló estas palabras, ahora cobra mucha vigencia e importancia en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 24. Esta es la razón por qué Jesús, cumpliendo su ministerio, hizo esta declaración. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores. Lo llamó señores Jesús. Ninguno puede servir a dos señores. ¿De qué señores habla? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y al final revela esos dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Hermanos, esa es la razón por qué nuestro Señor en su palabra nos hace entender cuando un día Jesús trató un caso. Tenemos el caso, hermanos, de Lucas, en Lucas capítulo 19. Vamos a Lucas, esto es importante, hermanos. Lucas capítulo 19. Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Este es Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, este era un rico que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era rico, pero era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esta es la oportunidad cuando Jesús, hermano, se autoinvita. Jesús a veces no esperaba que le inviten. Imagínense, si hubiera esperado que este rico llamado Zaqueo, de pequeña estatura, le hubiera invitado a Jesús, tal vez no sé cuándo hubiera sido. Acá Jesús, cuando vio la actitud que tuvo este rico de subirse a un árbol, se imaginan un rico, hermanos. Los ricos pues tienen su cierta reputación. De pronto estaba interesado en conocer a Jesús. La multitud estaba ahí, como era pequeña estatura, la gente no le dejaban ver. Te digo, ¿cómo? Pero tengo que verlo. Y se subió a un árbol. Sí, por ahí va a pasar. Entonces se subió a un árbol. ¿Se imaginan ahí Zaqueo, hermanos? Subir en el árbol trepado. Jesús pasa y lo ve. Zaqueo, hasta su nombre sabía. Sí, Señor, date prisa. Se autoinvitó Jesús. Hoy voy a estar en tu casa. Y después que se autoinvitó, le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, ¿cuál es la evidencia que no se puede servir a dos señores? Este era un rico, servía a Dios Mamón, que nunca se sacia, que compite con Dios, pero él renunció a eso para servir a Dios. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver por cuadruplicado, Señor. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Hermanos, una evidencia cómo nosotros podemos darnos cuenta de la importancia. Pero sin embargo, en otra ocasión Jesús tuvo esta experiencia en Mateo capítulo 19. Esto también es importante. Mateo capítulo 19, en el versículo 16. Mateo capítulo 19, versículo 16 al versículo 24, es cuando Jesús trata con un joven rico. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres,